Hola querida iglesia, este día es un día que se celebra en los Estados Unidos, el Día de la Independencia. Yo nací en México y en México lo celebramos el 16 de septiembre. En muchos lugares de Centroamérica también celebran su independencia en esos días, el 15 de septiembre. Y la independencia es un recordatorio de una nación entera, de que algún día esa nación fue oprimida, que algún día esa nación estaba bajo la sujeción a un poder foráneo, un poder extranjero que los oprimía, que los explotaba. Y nosotros como cristianos también tenemos una historia de opresión de la cual el Señor nos rescató. No hay cristiano que esté hoy en vida nueva en Jesús que no haya sido rescatado de sus pecados, de la opresión, de la soledad, del pecado, de la depresión, de la ansiedad. Y eso no significa que como cristianos no podamos enfrentar luchas. Al contrario, la Biblia nos deja claros de que en este mundo vamos a enfrentar aflicciones. Ser cristiano es enfrentar luchas continuas y constantes. Y por eso es que este mensaje es tan importante para nuestras vidas, porque Dios no quiere que enfrentemos la lucha que estamos enfrentando solos. Dios quiere que seamos equipados y nos ha dejado una receta en su palabra, en la carta a los Efesios, un pasaje muy conocido que nos habla de la importancia de luchar la guerra de la vida espiritual, que Dios nos ha dejado herramientas que nos van a equipar para poder ser vencedores. La Biblia nos dice que en Jesucristo somos más que vencedores cuando estamos sometidos al Señor, cuando estamos fortalecidos en Él, cuando estamos conectados a la fuente de poder que es Cristo Jesús. Hermanos, la libertad cuesta y la libertad nunca es gratis. Y si queremos mantenernos en la libertad del Señor, requiere que sigamos al Señor día a día. Jesús dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El cristiano tiene un llamado de parte de Dios a luchar contra el pecado, a luchar contra el desánimo, a luchar contra muchas situaciones en nuestra vida que nos tientan y que buscan desviar nuestra atención de Dios. Jesús nos había dicho que oremos y estemos alertas, porque nuestro espíritu muchas veces está dispuesto. Queremos agradar a Dios y vivir en su libertad, pero Jesús dijo que nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Por eso tenemos que mantenernos alertas, tenemos que mantenernos listos, preparados. Y yo quiero animarte a que hoy tú te prepares poniéndote toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, verso 13 dice: pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Me encanta este pasaje. Yo creo que si pudiera poner un versículo de Efesios 6, 10 al 20, los versículos que hoy vamos a exponer y ver lo que Dios tiene para nuestras vidas, yo diría que este verso 13 resume la esencia de todo este tema que el apóstol Pablo nos exhorta a vivir en nuestra vida. Dice: pónganse absolutamente toda la armadura de Dios. Y hoy vamos a aprender cuáles son las piezas de esa armadura que te van a ayudar a mantenerte firme. Yo no sé si tú estás ahorita pasando por una etapa de dificultad, por una etapa de desánimo. Hay ocasiones en nuestra vida en que sentimos tirar la toalla, en que nos sentimos indignos delante de Dios, en que nos sentimos que no hay razón por la cual continuar o nos sentimos atrapados sin salida. Y hoy quiero que sepas que Dios te ama, que Dios te está hablando y que Dios te está diciendo que hay un escape a esta situación. Hay una manera en la que Él te ha dado el poder para luchar y salir adelante. Lo cierto es que tú tienes que luchar. Lo cierto es que nadie puede pelear por ti la batalla que Dios entregó en tus manos para que tú luches. Nadie puede solucionarte la vida o los problemas que tú tienes. Dios te ha dado, sin embargo, toda la capacidad y el poder para poder luchar y para poder permanecer firme. Vamos a ver este pasaje en detalle. El versículo 10 nos dice: por último, hermanos, está terminando su carta. El apóstol Pablo nos acaba de hablar de la maravillosa salvación que Dios tuvo de nosotros y cómo debemos vivir la vida cristiana, viviéndola como personas que estamos en la luz de Dios, apartándonos del mal. Y en el verso 10 termina esta carta hermosa a los Efesios y dice, este es uno de sus últimos consejos de Pablo, dice: por último, fortalézcanse. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Me encanta este pasaje. Es un llamado a fortalecernos, a no quedarnos donde estamos.
Cuando estudiamos un poco la historia de los equipos deportivos o de los grandes deportistas, boxeadores o personas que han roto récords mundiales en las carreras, la natación, algo que tienen en común todos estos campeones es que han pagado el precio de disciplinarse, de poder entrenar durante mucho tiempo y de una forma inteligente para poder llevar su fortaleza a más, para poder ganar carreras, para poder romper récords mundiales. Y en nuestra vida no es la excepción. Cuando queremos lograr vencer la soledad, hay mucha gente allá afuera, inclusive cristianos, que están atrapados porque humanamente a veces nos sentimos solos, y más cuando no tenemos una pareja, cuando hemos pasado por algún divorcio, cuando hemos pasado por alguna infidelidad, alguna situación difícil que rompió nuestro corazón. A veces humanamente no tenemos ganas de continuar. O cuando has estado en una iglesia y te lastimaron tu corazón, quizá un líder cayó en pecado, quizá alguna persona o te sentiste maltratado por familias de la iglesia en la que eras parte. Hay un momento que dices, yo no quiero seguir, no quiero volver a ser parte del plan de Dios de estar en una iglesia. Bueno, quiero animarte a que dejes que el Señor te sane y que pases por ese proceso de reflexión en el que Dios sana tu corazón cuando le buscas, cuando le dices a Él cómo te sientes, cuando te refugias en su presencia. Y no te quedes en debilidad, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete. El primer llamado en esta lucha en la que debemos equiparnos para pelear es que necesitamos fortalecernos. Recuerdo cuando comenzaba a ir al gimnasio, que era un adolescente, cada vez regresaba a mi casa dolorido de los diferentes músculos. Yo creo que no pasaba una semana que no había algún cierto dolor, que entrené mi bíceps o hice algunas sentadillas, pierna, poniéndole peso. Y cuando yo llegué no tenía músculos en mi cuerpo, pero tenía alrededor de 16 años de edad, 15, 16. Y me acuerdo que la constancia de estar yendo al gimnasio, aunque era una disciplina y a veces una disciplina incómoda o dolorosa, la hice una disciplina en mi vida. Y de verdad que yo llegué sin ninguna fuerza y recuerdo que empecé a crecer en lo que mis músculos podían tolerar y cada vez me hacía más fuerte porque era constante. Y muchas veces la fortaleza no es nada más cuestión de decir, Señor, fortaléceme, porque a veces decimos, Señor, fortaléceme, sino es caminar de la mano de Dios en medio de las situaciones que salen de nuestro control y permitir que su Espíritu Santo, que su palabra nos sane, tener momentos de reflexión, momentos en que buscamos su presencia y Él empieza a fortalecer nuestros músculos espirituales para soportar, para resistir, y nos damos cuenta que somos más fuertes de lo que creíamos en su poder, no en nuestro poder, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Quizá Dios te está hablando ahora y te está diciendo, hey, hijo, hija, es tiempo que entregues esto en mis manos y me permitas fortalecer esa área de tu vida en la que estás luchando, ya sea, como decía hace rato, la soledad o la ansiedad o la depresión. Qué triste es saber que hay cristianos que están pasando por estas situaciones y que como creyentes no somos inmunes. Puedo ver la vida del profeta Elías mismo. Pasó por desánimos en el que hasta quería morirse, pero el Señor le restauró, durmió, fue alimentado, se recargó y el Señor lo usó de una manera poderosa y lo mismo quiere hacer con nosotros el Señor. Muy importante que estemos listos para fortalecernos en el Señor. Hay un pasaje en 1 Timoteo 1:12 donde Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Me encanta porque significa que Pablo pasó por momentos de debilidad, por momentos muy difíciles en su vida, pero Dios estaba con él, Dios le fortaleció y Dios le usó para ser un instrumento poderoso en sus manos. Y eso quiero que sepas, que Dios, aunque tú estés pasando por un momento difícil, Él tiene el poder de sanarte, de fortalecerte y de usar tu vida, aunque tú creas que quizá tu vida ya no tiene un propósito o no tengas ganas. Es necesario tomar a veces momentos de reflexión, de descanso y dejar que el Señor te ayude. Miren, este pasaje no solamente dice fortalezcanse, sino dice fortalezcanse en el gran poder del Señor. Yo quiero animarte a que si estás teniendo una lucha ahorita, apóyate en el gran poder del Señor. La Biblia nos dice que el poder del Señor es grande.
Y como cristianos tenemos su presencia morando en nuestras vidas. En Hechos 1:8, Jesús, cuando prometió que iba a enviar al Consolador para que estuviera con nosotros, a su Espíritu Santo, Él dijo, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ese poder es la habilidad de tomar valentía y de proclamar a otros quién es Jesús para ser sus testigos. En 2 Corintios 10:4-6 dice Pablo, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder de Dios para derribar fortalezas. O sea, una fortaleza, está el enemigo disparándote flechas y tú tienes que llegar al enemigo para luchar contra él, para derrotarlo, pero no puedes porque está en una fortaleza alta, grande, y parece que lo que tú haces contra el enemigo no tiene ningún resultado, y a veces así nos sentimos. Pero este pasaje nos dice que las armas, las herramientas que Dios nos ha dado para conquistar victoria sobre el pecado, sobre las adicciones, sobre la soledad, sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre relaciones rotas, sobre una familia destruida. La Biblia nos dice que no son las armas con que luchamos en este mundo, sino tienen el poder de Dios para derribar fortalezas. Es una promesa de Dios. Es cuestión de que demos los pasos en obediencia a Dios, no volteemos hacia atrás y sigamos hacia adelante fortalecidos en Dios. Y hoy vamos a aprender cuáles son las cosas que podemos equiparnos para poder pelear esta batalla. Recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice la palabra de Dios, sino de poder, de amor y de dominio propio para poder luchar la batalla, la lucha que tienes por delante. En el verso 11 de Efesios 6 dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. La Biblia nos dice que hay un ser espiritual que se llama Satanás, significa nuestro enemigo, nuestro adversario. La Biblia dice que es el acusador de los hermanos, que busca ver tus faltas y acusarte delante de Dios, que busca hacerte dudar de lo que Dios ha dicho, de su palabra, que te desvíes de la voluntad de Dios. Y Satanás y sus demonios están interesados en que tú sueltes, avientes la toalla, sueltes el ministerio que Dios te ha dado, que sueltes tu familia y la pierdas, que sueltes tu vida en las manos de Satanás para él destruirte. Él viene a matar, robar y destruir, así como el enemigo que viene a robar las ovejas, que Jesús hablaba en Juan capítulo 10. Pero Jesús es nuestro buen pastor, que está con nosotros, nos protege y no va a dejar que el enemigo destruya tu vida. Él te ha dado todo para que tú puedas pelear esta batalla. Dice el verso 12 que nuestra lucha no es contra seres humanos, contra sangre y carne, dice otra versión, sino contra poderes, contra autoridades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es un pasaje muy impresionante que nos habla que muchas veces nuestra lucha es contra Satanás, que viene a buscar destruir la vida de las personas en el mundo, que viene a obstaculizar y a destruir la obra de Dios, a destruir iglesias, a destruir pastores, a destruir siervos de Dios, a destruir matrimonios. Y es muy importante que como cristianos prestemos atención a esta realidad de que tenemos una lucha real, que tenemos que luchar, que no estamos solos en esa lucha y que tenemos el poder de Dios en nosotros para vencer. Entonces nuestra lucha es contra Satanás, que busca desanimarte, que te despegues del Señor, que comiences a vivir una vida alejado de Él, alejada de su voluntad. Pero el verso 13 dice, vuelve a reafirmar, por lo tanto pónganse toda la armadura de Dios. Me encanta que no nada más dice pónganse la armadura de Dios, sino dice pónganse toda la armadura de Dios. Y Pablo estaba en una prisión injustamente por predicar a Jesucristo, y él tenía contacto diario con los soldados alrededor de él, con la guardia romana. Me encanta en la carta de Filipenses que dice que muchos de la casa del César, del emperador romano, estaban viniendo a la fe, conociendo de Jesús a través del testimonio, del ejemplo que Pablo era en sus prisiones. Y Pablo, al ver la armadura de estos soldados, empieza a describir cómo nuestra vida se asemeja al mejor guerrero de aquella época que él podía ver, que para pelear las guerras de Roma, en la que Roma fue un imperio muy victorioso, que derrotaron a los griegos y que
tuvieron un vasto imperio por siglos, él empieza a darse cuenta de que hay similitudes entre el armamento que usaba un soldado romano y cómo nosotros como cristianos hay herramientas que Dios nos ha dado para vencer. Y dice, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Queridos hermanos, el asunto no es si va a llegar el día malo va a llegar. Esta vida, nacemos para luchar, se viene a luchar, hay traiciones, hay desánimos, hay carencias, hay situaciones difíciles de salud, relacionales, constantemente. Pero la Biblia dice que cuando venga el día malo es cuando somos vulnerables a ser atacados, a ser destruidos por Satanás, cuando podemos tomar decisiones que después lamentamos toda nuestra vida. Por eso cuando llega el día malo es necesario estar equipado con las herramientas para poder resistir. Y este es el reto que Dios tiene para ti. Que hoy tomes estas piezas de este mensaje, las proceses, anótalas en un cuaderno, vuelve a leer Efesios 6, 10 al 20, inclusive puedes memorizar algunos de esos pasajes y yo te quiero animar a que te vistas con toda la armadura de Dios. Y vamos a ver cuáles son las piezas de la armadura. Efesios 6, 14 dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Lo primero que Pablo ve en el soldado es que el soldado tiene un armamento que depende de un cinturón que lo sostiene o lo aprieta o lo ajusta. Y ese cinturón aprieta parte de su coraza del soldado que protege su corazón. Estaba escuchando que muchos policías que fallecen en manos de salvar a la gente de los delitos, de los delincuentes, de la criminalidad, algunos de ellos que han muerto porque no estaban usando el chaleco antibalas que protege sus órganos vitales. Y lo cierto es de que el chaleco antibalas, tanto para la policía como para los soldados, salva la vida de aquellos que guardan el orden público. Y Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios, que somos sal y luz en este mundo, también la labor de luchar contra el pecado, de rescatar a personas de las manos de Satanás. Y nosotros estamos compartiendo quién es Dios. Y a veces Satanás busca cuál es nuestro talón de Aquiles, cuál es nuestra área débil para por ahí darnos. Y muchas veces las áreas débiles son los órganos vitales que no se ven, lo que está por dentro. Pero la realidad es que nadie sabe ni conoce nuestros pensamientos más que Dios. Nadie sabe ni conoce nuestras luchas internas más que Dios. Pero Satanás observa nuestra conducta y sabe, hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, sabe por dónde podemos flaquear. Y la Biblia nos dice que hay algo que protege esos órganos débiles vitales y se llama la coraza de justicia. Y esa coraza de justicia se amarra con un cinturón y ese cinturón también allí tiene donde se pone la espada o la daga del soldado. Y la realidad es que el cinturón, cuando dice ceñidos, es una palabra que casi no utilizamos, pero ceñidos significa que estamos vestidos, pero significa cerrar, rodear, apretar. O sea, apretados, rodeados, cerrado en tu armamento con la verdad. O sea, la primera pieza de la armadura es ajústate el cinturón de la verdad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ajústate tu armadura con el cinturón de la verdad? Bueno, lo que Dios nos está diciendo es que no podemos enfrentar las luchas del desánimo, de la depresión, del pecado, de las adicciones, si estamos viviendo lejos de la verdad de Dios. Jesús en Juan 17 oraba con el Padre y decía, Padre, santifícalos a mis discípulos, a ustedes, hermanos, a mí, a nosotros. Dice, santifícalos, o sea, apártalos del mal, apártalos para ser santos para ti. Apártalos de lo que destruye sus vidas. Apártalos para pertenecerte, Padre. Santifícalos en tu verdad. Y Jesús después dijo, tu palabra, tus enseñanzas, tu revelación es verdad. Dios nos ha dado su palabra para guiar nuestro camino, para ayudarnos. Y es muy importante que hagamos uso de la verdad de la palabra de Dios o de la verdad de Dios para sostener la armadura. También hay un pasaje que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si queremos tener éxito en una lucha que estamos enfrentando,
necesitamos comenzar con la verdad. O sea, ser honestos, vulnerables, en decir yo fallo en esto, necesito ayuda, necesito alguien que me oriente, necesito buscar consejería, necesito buscar hablar con mi pastor, porque muchas veces cuando uno saca a la luz las cosas con las que estamos luchando, es el principio de la sanidad de nuestro corazón. No se puede triunfar con la mentira. Necesitamos ponernos el cinturón de la verdad, la realidad de dónde estamos, de quiénes somos, de cuáles son las áreas en las que luchamos y amarrados con la verdad de lo que Dios revela, de quién Dios es, de lo que Él ha dicho, dispuestos a obedecer a Dios en nuestras vidas. Pero también dice en este pasaje no solo el cinturón de la verdad, sino habla de la coraza de justicia, que les decía que era tan importante esto porque la coraza protegía el corazón del soldado, los órganos vitales. Si venía una flecha y era una coraza que era fuerte o metálica, la flecha no penetraba el corazón. Y la Biblia nos dice que Satanás tira sus dardos de fuego, hablando de una forma simbólica, hablando de cómo Satanás busca destruir nuestras vidas y nos tira dardos de fuego. Y el corazón es un órgano vital que Satanás quiere destruir en nuestra vida. Es muy importante, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tu corazón significa donde están tus emociones, tu voluntad, tus decisiones, tus pensamientos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de tu corazón, de los pensamientos que permites en tu corazón, de tus emociones, dice, emana la vida. O sea, tú vas a actuar conforme a lo que hay en tu corazón. Los cristianos debemos proteger nuestro corazón y debemos proteger nuestra vida delante de Dios viviendo en santidad, viviendo una vida justa, una vida agradable a Dios. Si tú proteges tu corazón, si tú proteges vivir una vida que agrada a Dios y proteges la santidad que Dios demanda de ti, eso te va a ayudar muchísimo a vivir una vida dentro de la voluntad perfecta de Dios, de lo que Dios tiene preparado para tu vida. Mira, por ejemplo, en Juan 13:2 dice la Biblia que cuando estaban cenando Jesús con sus discípulos, dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que entregara a Jesús. O sea, ¿qué es lo que hizo Satanás? Puso en el corazón de Judas que traicionara al Señor Jesucristo. Quizás Satanás está tratando de poner en el corazón de alguno de ustedes maldad, una decisión que no agrada a Dios, envidia, alguna situación que Satanás lo que quiere es plantar semillas en tu corazón de destrucción. Aléjate, dice la Biblia, de que nos sometamos a Dios, resistamos a Satanás, que le digamos no, que no haya cabida en nuestro corazón esos pensamientos y Él huirá de nosotros. En 1 Crónicas 21:1 habla de que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo en Israel. O sea, Satanás puso orgullo en el corazón de David de decir, mira cuántos soldados tengo, con cuántos cuento, voy a ganar la victoria. Y de alguna manera David estaba, a pesar de que era un adorador y tenía un corazón para Dios, estaba quitando la mirada de saber que su victoria estaba en Dios y no en su ejército. Muchas veces Satanás pone orgullo en nuestro corazón para alejarnos de Dios. En Hechos 5:3 vemos que había un hombre que se llamaba Ananías que fingió vender un terreno y traerlo para la iglesia, para la obra de Dios y las necesidades de los pobres. Y le mintió al apóstol Pedro diciendo que era todo lo de la venta. Y Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de esa herencia que tenías? Si te la quedabas era tuya, pero no tienes que mentir al Espíritu de Dios y a la iglesia. Es necesario que seas generoso con Dios y que no vivas de las apariencias, sino de verdad de un corazón de generosidad. Es en pocas palabras lo que Pedro estaba confrontando, la mentira. Pero dice la Biblia que Satanás llenó su corazón. O sea, muchas veces Satanás llena el corazón para que mientas, para que no enfrentes la verdad, y para que a través de eso Él gane ventaja en tu corazón. En 1 Juan 3:10 dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, que todo aquel que no hace justicia, que no vive una vida justa, que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Qué veo en este pasaje? Que Satanás muchas veces trabaja en el corazón sembrando odio, enemistad. Dice Pablo que no ignoramos sus maquinaciones y por eso debemos perdonarnos unos a otros. Y en Efesios 4:26 al 27 dice, si se enojan, no pequen,
que no se ponga el sol y sigan ustedes enojados con tu hermano en Cristo, con tu esposo, tu esposa. No permitas que el enojo se vuelva en tu corazón amargura, odio. Dice la Biblia, ni sigan aún enojados ni den lugar al diablo. O sea, que cuando nosotros permitimos en nuestro corazón el rencor, la enemistad, el odio, estamos permitiendo que Satanás en nuestro corazón dé lugar a Satanás. Porque cuando estamos enemistados, cuando estamos peleados con la gente, es cuando más propensos somos a pecar contra Dios. Y por eso dice, cuídate, que no te lleve a dar lugar al diablo, que no te lleve a hacer algo que vas a destruir tu vida o la vida de alguien más porque estás enojado en ese momento. ¿Cuánta gente ha destruido su familia? ¿Cuánta gente ha tomado decisiones tontas? Se ha ido a tomar drogas o juntarse con sus amigos o volver a donde, me refiero, malos amigos, volver a los caminos que antes practicaban, tomar una botella, hacer cosas que no agradan, irse a dormir con una exnovia. ¿Por qué? Porque en un momento de enojo, en un momento de vulnerabilidad, no permitieron que ser fortalecidos en el poder de Dios con la coraza de justicia, viviendo una vida justa que protege y guarda tu corazón. Obedece a Dios viviendo una vida justa aun cuando sea difícil, y eso va a guardar tu corazón de tomar decisiones que después vas a lamentar y que van a dañar tu vida. Continúa el apóstol Pablo diciendo en Efesios 6:15, y calzados o puestos los pies, las sandalias o los botines de un soldado, dice, con la disposición de proclamar el evangelio, con estar dispuesto a proclamar las buenas noticias, que Jesús vino a dar vida al mundo para salvarle. Tú sabes que en esta guerra espiritual que luchamos en este mundo, una de las maneras más tangibles de tener victoria sobre Satanás es arrebatar a personas que estaban en los lazos de Satanás, del pecado, y mostrarles las buenas noticias de que son amados por Dios, de que Jesús dio su sangre en una cruz para reconciliarles con Dios y caminar en nuestra vida viviendo diariamente con el calzado del evangelio. Hay oportunidades que Dios te pone en tu camino para que hables de Jesús. ¿Sabes por qué es importante hablar de Jesús? Es importante para otras personas porque rescatas su vida del pecado de Satanás, les ofreces la vida eterna que Dios da, vida para siempre. Eso ni el dinero, ni las empresas más exitosas del mundo, ni los hombres más ricos del mundo pueden ofrecerle a nadie lo que un simple hijo o hija de Dios, aunque sea pobre, aunque sea un campesino, aunque sea alguien que no tenga la gran educación o la gran fama, cualquier persona que su corazón ha sido transformado por Dios tiene el poder en su vida de ofrecer vida a otros, la vida de Jesús, la vida del perdón de los pecados. Las sandalias, la Biblia dice que es caminar las sandalias de llevar el evangelio de la paz. Las sandalias sirven para poder estar firme el soldado. Imagínate en una lucha donde el soldado agarra la espada, necesitas, hasta en el box, es muy importante el movimiento de tus pies para poder moverte y ser victorioso como boxeador. Un soldado también, si necesita saber pelear con la espada y defenderse y con el escudo, necesita tener un buen agarre en sus pies, una firmeza para poder pelear bien y no resbalarse. O cuando corre en la guerra, imagínate si anduviera descalzo, estás peleando con alguien y pisas una piedra puntiaguda y y ya con eso ya te enterraron la espada el enemigo. Entonces es muy importante saber que estás bien parado, viviendo una vida en la que sabes quién es tu Salvador y le compartes a otros la salvación que Cristo nos ha dado. Y sabes, como cristianos, cuando hablamos de Jesús a alguien, es una inyección de vitamina espiritual en la vida de un cristiano. Te mantiene enfocado en las cosas eternas. En vez de estar diciendo, ay, mi soledad, mi tristeza, hablas de Jesús y ves la vida que Jesús trae a la gente que tú le compartiste. Y es algo que te mantiene en victoria espiritual, te mantiene enfocado en Dios y en su reino. Así que te animo a que en esta lucha que tú tienes de la guerra espiritual, no vivas solamente para ti misma, para ti mismo, pensando en una mentalidad de víctima de lo que te hicieron, de lo que te falta, de lo que no tienes, sino vive una vida en victoria sabiendo que eres una hija de Dios, que eres un hijo de Dios,
y que tienes la fortaleza del gran poder del Señor contigo y el poder de compartir a otros quién es Jesús y que Jesús viene a dar vida y vida en abundancia. Es muy importante que estemos firmes en saber que somos embajadores de Cristo y que en esta lucha podemos alcanzar a otros para Jesús. En Efesios 6:16 dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Ahora el apóstol Pablo habla de un escudo. El escudo te va a proteger, dice, te va a proteger de los ataques del enemigo. Tomen el escudo y ese escudo que te protege se llama la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. En la guerra antigua, muchas veces los pueblos enemigos de Roma, o Roma misma, le encendían a las flechas en la punta, le ponían brea y le prendían fuego. Y tiraban una flecha con fuego porque sabían que no solamente era la herida que la flecha producía en la persona que traspasaba, sino que también esas flechas lo que hacían es que incendiaban el lugar donde se encontraba el enemigo con el cual estaban peleando. Y Satanás nos ve a nosotros como el enemigo que él quiere destruir y nos tira dardos de fuego, flechas que tienen fuego, que buscan incendiar, que buscan causar el máximo daño posible, que la gente se hunda en las adicciones, que la gente sea codependiente de sustancias químicas, que la gente destruya sus hogares, que la gente se suicide, que la gente destruya a otros, que la maldad aumente. Y la Biblia nos dice que la forma que tú y yo podemos estar preparados cuando vienen esos desánimos, esas luchas internas, es el escudo de la fe. El escudo de la fe. Hay un escudo que Dios te ha dado que se llama fe. Entonces, queridos hermanos en Cristo, tomemos el escudo de la fe. Todos necesitamos el escudo de la fe porque hay momentos en que nos sentimos débiles en la lucha. El escudo detiene ataques enemigos de espada o de lanzas. Es una protección inmediata de la vida cristiana. La fe es importantísima. La fe es no perder nuestra confianza en las promesas de Dios, no perder nuestra confianza en saber quién es Dios y que lo que Él dice es verdad y lo que Él ha prometido se cumplirá. Y eso nos mantiene descansados en nuestra alma sabiendo que a quién servimos, que Él es el Rey de la vida, el Rey de reyes, Señor de señores. Debemos bloquear los ataques de Satanás ejerciendo la fe. Recuerdo que en una ocasión Jesús le dijo al apóstol Pedro, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Acuérdate que Pedro iba a ser tentado en negar a Jesucristo y dice Jesús que Satanás lo había pedido permiso para zarandear, para tentar, para tratar de destruir la fe de Pedro. Dice, pero yo he rogado por ti, dice Jesús, que tu fe no falte. Yo he rogado que tu fe no falte. Qué importante, Jesús sabía que lo que iba a ayudar a Pedro a poder sobrepasar la tentación de negar al Señor o de ser sacudido en su alma o de querer aventar el ministerio después de 3 años de haber servido con Jesús, lo que lo iba a fortalecer era su fe. Y Jesús no dejó todo ahí. El versículo está en Lucas 22, 31 y 32. Dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, una vez que te hayas restaurado, porque Jesús sabía que Pedro lo iba a negar y por eso le dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. A veces pasamos por caídas, que nos raspamos, que estamos ensangrentados y decimos, me caí. Y Dios lo que quiere es sanar tus heridas, que te levantes, que te restaures. Claro que cuando estamos hablando del ministerio tiene que haber un proceso muy importante de evaluar las motivaciones, las situaciones y un proceso de restauración, que no es nada más que ya me caí, me raspé y sigo adelante. Depende de la magnitud de la situación, porque hay situaciones que nos descalifican de servir a Dios. Pero estoy hablando que en la vida cristiana normal hay momentos en que fallamos y que Dios nos dice que nuestra fe puede ser sacudida, pero que el Señor intercede por nosotros para que nuestra fe no falte y que una vez vueltos seamos de bendición para otros también. La realidad, hermanos, es que Satanás busca desanimar nuestra vida. Iglesia, no te desanimes, aún a la distancia, si estás ahorita, no estás presente en la iglesia y estás viendo esta predicación, no te desanimes, continúa adelante porque no hay, ¿a dónde iremos si no solamente Jesús tiene palabras de vida? Sigamos adelante con los ojos puestos en Jesús
que Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Mira, una ocasión en 1 de Pedro 5, 6 al 10, el apóstol Pedro le escribió a esta iglesia sabiendo que algunos estaban pasando por desánimo, por persecución. Y la respuesta de Pedro fue: humíllense, sean humildes, mostrando que necesitan de Dios. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera el tiempo, echando toda su ansiedad. Estás batallando con ansiedad ahorita, con preocupación. Bueno, la Biblia dice que eches toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y estén alertas. Tenemos que estar con la mente alerta en esta lucha, porque su adversario, el diablo, Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los leones, cuando cazan, buscan a la presa más débil, a la que se encuentra sola, aislada. Por eso no te aísles, conéctate en un grupo de vida, en Iglesia Vida, sé parte, mantente fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice el versículo 9, al cual a Satanás debemos resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Este pasaje que acabo de leer lo compartí porque nos habla de una obra en la que Satanás busca traer desánimo a nuestras vidas y en la cual la fe es el escudo que nos ayuda para mantenernos firmes y que Satanás no destruya nuestra vida. Dios quiere que utilices y ejerzas la fe y la confianza en Él. Hermano, hermana, no pierdas tu confianza en el Señor, porque la Biblia dice que tiene grande recompensa, que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga sus promesas. En Efesios 6:17 dice: tomen el casco de la salvación. El casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, ponte el casco de la salvación. El casco protege la cabeza, protege tu cabeza de ser herida por el enemigo. La cabeza es muy importante. Una herida en la cabeza puede ser mortal. Y el cristiano, de la misma manera, debe proteger su mente, debe proteger su corazón y su mente. La mente, dice en Romanos 12, 1 al 2, que nos ofrezcamos al Señor porque Él ha sido misericordioso con nosotros, que le ofrezcamos a Él toda nuestra vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Y dice la palabra de Dios que la forma que hacemos eso es que no nos amoldemos, que no tomamos el molde o la forma de pensar del mundo sin Dios que nos rodea. Dice que no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados, que seamos renovados por medio de renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, para que así podamos comprobar, lo compruebas en tu vida, cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Dice ese pasaje que es buena, que es agradable y que es perfecta la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la clave? Proteger tu mente. No dejar que tu mente se amolde a la forma de pensar del mundo. Este mundo tiene formas de pensar muy disfuncionales, muy erradas en cuanto al pecado, en cuanto a qué hacer cuando te sientes mal, en cuanto a las adicciones, en cuanto al suicidio, en cuanto a la desesperanza, el pecado que se vive en este mundo. La Biblia dice que no te amoldes a esa forma de pensar. Entonces, sobre todas las cosas tienes que guardar tu corazón, guardar tu mente, guardar lo que piensan tus pensamientos, y para eso tienes que ponerte el casco de la salvación. ¿Qué significa eso? Saber cuál es tu identidad. Eres una hija de Dios si le has entregado tu vida a Cristo. Eres un hijo de Dios. Cristo dio su sangre por ti. Eres amado, eres cuidado por el Padre y el Padre quiere ayudarte a ser victorioso o victoriosa en tu vida. Si tú te pones ese casco de la salvación y estás certero en quién es Dios y en lo que Él quiere hacer con tu vida, eso va a guardar tu mente de tomar malas decisiones pecaminosas, de amoldarte a la forma de pensar de este mundo. Por último, hermanos, la última pieza que menciona esta armadura de la lucha del cristiano es la espada del Espíritu. Yo quiero animarte a que uses la espada del Espíritu. Usa la espada de Dios. La espada en un soldado romano servía para atacar, para ganar la victoria, para poder dar el remate al enemigo y poder haber triunfado. Hay gente que vive la vida cristiana a la defensiva, pero Dios quiere que también que seamos agresivos en vivir para Dios, agresivos en destruir aquello que nos ata al pecado, agresivos
en vivir una vida en la libertad que Cristo nos da. La espada sirve para atacar y también ayuda a defenderse de ataques del enemigo. Pablo nos dice que esta espada es la palabra de Dios, que es lo que Él ha revelado para que nosotros conozcamos su voluntad. ¿Y qué cierto es lo que Pablo dice? Porque no hay cristiano victorioso que no permanezca en la palabra de Dios. La Biblia nos dice que deseemos como un bebé recién nacido la leche espiritual de la palabra de Dios para que por medio de ella crezcamos en nuestra salvación. Hermanos, la realidad es que vivimos en un tiempo que muchos cristianos están desconectados de la palabra de Dios. Vivimos un cristianismo a veces emocional. Escucho mensajes en casa nada más. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces abriste tu Biblia esta semana? Y yo entiendo, la Biblia es compleja porque son 66 libros escritos en un periodo de 1500 años. Hay literatura de la Biblia que, aunque fue escrita para nosotros, no fue escrita a nosotros y es confusa y hay pasajes difíciles. Pero el asunto es desarrollar la disciplina de conocer el corazón de Dios y de poder, sobre todas las cosas, ser hacedores de la palabra, obedecer las cosas que Dios tiene para nosotros. No hay un cristiano triunfante, victorioso en la vida cristiana, usado por Dios, que no paga el precio de abrir su Biblia y de conocer a Dios en la intimidad, uno a uno, leyendo su palabra. Yo quiero animarte a que si has descuidado eso con Dios, uses la palabra de Dios. Recuerda que cuando Jesús fue tentado por el diablo, la forma que Jesús venció las tentaciones de Satanás fue utilizando la revelación de Dios. Dijo en Mateo 4:4, le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba citando Deuteronomio capítulo 8, verso 3, y le estaba diciendo a Satanás, esto es lo que mi Padre dice, y no solo de pan voy a vivir. Tú me dices que si soy el Hijo de Dios, que diga que estas piedras se conviertan en pan, pero yo estoy ayunando ahorita, estoy en un tiempo de prepararme para mi ministerio y no voy a caer en tus tretas, Satanás, porque no solo de pan vivirá el hombre. Aunque tengo ganas de comer, aunque tengo hambre, sé que es un periodo que Dios está trabajando en mi vida, que es necesario que pase por él. No voy a hacer tu voluntad, voy a hacer la voluntad del Padre. Y Satanás así apela a nuestras necesidades físicas, apela a la sexualidad, apela al deseo de ser alguien en la vida y te mete ideas de envidia, de avaricia, de olvidarte de Dios y solamente volcarte al trabajo o de pecar contra Dios con tu cuerpo, porque es una necesidad que hay. Entonces dices, pues es una necesidad. Satanás apela a las necesidades. Pero cuando atesoramos la palabra de Dios nos ayuda mucho. Dios a veces nos recuerda, qué interesante que dice que es la espada del Espíritu. ¿Qué significa? Que es una espada que el Espíritu Santo mismo inspiró, pero también es una espada que se usa en comunión con el Espíritu Santo. O sea, Dios con nosotros nos guía a utilizar su palabra cuando enfrentamos decisiones difíciles. En mi vida, Dios me ha dado confort muchas veces en situaciones de desánimo, cuando vienen versículos a mi vida que me recuerdan quién es Dios, lo que Él ha hecho, lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido. Y esos versículos que el Espíritu de Dios ha traído a mi corazón, porque pasé tiempo en la Biblia, me ayudaron y me guardaron de cometer tonterías o de alejarme de Dios o de que mi fe se desplomara, porque recordé lo que Dios había guiado o había escrito o había prometido en su palabra. Entonces, es muy importante que pasemos tiempo en la palabra y que dejemos que el Espíritu Santo use esos versículos. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar la palabra en tu corazón es la espada que te ayuda a vencer. A lo mejor estás pasando por noches que no puedes dormir y puedes recordar el Salmo 4:8 que dice, en paz me acostaré y asimismo en paz dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. A lo mejor estás enfrentando tentaciones y puedes memorizar en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, que dice, ninguna tentación nos ha venido que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que junto con la tentación, cuando venga la tentación a nuestra vida, Él proveerá una salida. Y sabiendo que ninguna tentación es ajena a lo que los seres humanos enfrentan,
pero Dios nos da el poder de triunfar sobre esas luchas que hay en nuestras vidas. Hermanos, terminando en los últimos versículos que el apóstol Pablo, una vez que describe las piezas de la armadura de Dios, nos habla de la actitud con la cual debemos continuar en esta vida. Dice el verso 18, oren en el Espíritu. O sea, oren en comunión con el Espíritu Santo, en esa relación que tienen con Dios. Oren, entréguense a la oración. Oren en todo momento, con peticiones, diciéndole a Dios lo que te hace falta, lo que necesitas. Pídele a Dios. ¿Tienes necesidad de algo? La Biblia dice, alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Él da a todos abundantemente y no te va a reprochar que le andes pidiendo. Pídele a Dios, no te canses de orar. Dice que es con peticiones y ruegos. A veces rogamos a Dios, Dios, ayúdame, Dios, ten misericordia. Lo lindo es de que Dios es fiel y Dios siempre responde la oración. A veces Dios nos dice, espera, no es el momento, pero Dios responde la oración. Esta lucha se tiene que pelear en oración. Dice, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. Dios quiere que mantengamos en perseverancia orando por todos los cristianos. Y después Pablo habla de que oremos que también la palabra de Dios avance, que Dios usara la vida de Pablo para que su evangelio avanzara. Hermanos, mantengámonos en oración unos por otros en la iglesia. Mantengámonos en oración por el avance de la palabra de Dios, de rescatando corazones, sanando vidas, sanando heridas del alma, restaurando familias, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Quiero concluir recordando que 2 veces este pasaje nos habla que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Hermanos, los días malos van a llegar y quizá ahorita los estás viviendo, pero la Biblia dice que hay maneras de resistirlos y de triunfar y de sobrepasar cualquiera que sea la lucha que estás enfrentando. Dice la Biblia que podemos resistirla hasta el fin, porque a veces es una lucha donde tienes pequeñas victorias, pero no basta con una victoria, con 2 o con 3, tienes que continuar caminando en la verdad y mantenerte firme, mantenerte con firmeza. La clave de todo esto, hermanos, es lo que dice Santiago 4:7. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Si quieres triunfar, sométete a Dios y resiste al diablo. Y la forma de resistir es a través de la armadura de Dios. Hermanos, ¿qué aprendimos hoy? Que tenemos luchas que se vencen en la fortaleza del Señor. Fortalécete en Dios. Si te sientes débil ahora, si te sientes desanimada, desanimado, si te sientes en una situación vulnerable en el pecado, clama a Dios. Pídele su fortaleza, fortalécete y apóyate en el gran poder del Señor, porque hay poder en el Señor. Y una vez que te estás fortaleciendo en Él, vístete con toda la armadura de Dios para que puedas triunfar. ¿Cuál es la armadura de Dios? Ajústate la armadura con el cinturón de la verdad. Vive en la verdad de Dios. Reconoce dónde estás y aférrate a las cosas que Dios ha revelado como verdaderas. Protege tu corazón, tus órganos vitales espirituales con la coraza de justicia. Vive una vida justa que agrada a Dios. Obedece a Dios y eso va a guardar y proteger tu corazón de que Satanás destruya tu corazón y empieces a tomar decisiones que son destructivas. Camina, vive tu vida con el calzado del evangelio. Donde quiera que vayas, lleva la paz de Jesucristo. Háblale a tu familia de Jesús. Invítales a la iglesia, invítales a los grupos de vida. Ahorita que comenzamos en el nuevo lugar, invitemos a otros y llenemos nuestro alrededor con el evangelio de Cristo y veamos lo que Dios va a hacer en medio de Iglesia Vida. Toma el escudo de la fe. Cualquier desánimo, duda de Satanás, créele a Dios. Apaga esos dardos de Satanás, levantando, escondiéndote en tu confianza en Dios. Yo sé a quién he creído, yo sé quién es mi Señor, yo sé que Él es poderoso y no voy a ceder al pecado. Usa el escudo de la fe y usa la espada del Espíritu. Usa la palabra de Dios para que puedas vencer. ¿Cómo estás en tu guerra espiritual, en tu lucha? Dios ha hablado un mensaje a todos nosotros, diciéndonos que no estamos solos en la lucha. No estás solo, no estás sola, hermana. Tomémonos de la mano de Dios. Me encanta y me inspira cómo Pablo termina su última carta que escribió antes de morir.
En 2 Timoteo 4, 7 al 8, cuando él habla que él ya está para ser sacrificado, que el tiempo de su partida está cercano, dice en el verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, continuemos firmes hasta el fin para que un día podamos decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he luchado contra una vida llena de emociones difíciles, de situaciones de pecado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me he mantenido fiel y el Señor me ha sostenido. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la corona de una vida justa en la presencia de Dios, la cual me dará el Señor, que es un juez justo en aquel día. Y me encanta que dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amemos la venida del Señor, estemos preparados para cuando Él vuelva. ¿Qué habló Dios a tu corazón hoy? ¿Cómo estás en guardar tu corazón con una vida justa? ¿Cómo estás en conocer que tu identidad es una persona salva, rescatada por Cristo y que tu mente esté guardada con ese casco de la salvación? ¿Cómo estás en ese cinturón de la verdad, rodeado por la verdad de Dios? ¿Estás viviendo en la verdad? ¿Estás reconociendo quién es Dios, lo que Él ha hecho, tus faltas, tus fallas y dispuesto a que Dios obre? ¿Cómo estás en el calzado del Evangelio de la paz? ¿Estás viviendo una vida en Cristo, hablando de Jesús a otros? ¿Cómo estás en el escudo de la fe? ¿Estás resistiendo? ¿Estás diciéndole, Señor, yo te creo y creo en ti, pase lo que pase? Yo sé quién soy en ti, Señor, y yo sé lo que tú has prometido. ¿Y qué tal estás en el uso de la espada del Espíritu, de la palabra de Dios? Si Dios ha hablado a tu corazón, te quiero pedir que en los siguientes días, esta semana, leas este pasaje y reflexiones y veas cuál de las piezas de la armadura es la que estás más débil, que necesitas pedirle a Dios fortaleza. O cuál de las piezas de la armadura es la que sientes que Dios está trabajando y que has obtenido victoria. Pídele a Dios que Él te ayude y vístete, porque nadie te puede vestir más que tú mismo con la armadura de Dios. Dios te dio la armadura. Todo lo que tienes que hacer es ponértela y usarla. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias por esta armadura que tú nos has dado, Señor. Rogamos, Dios, que nos ayudes a ser victoriosos en la lucha que tú nos has dado. Danos la victoria en el gran poder que hay en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús pedimos que tú nos ayudes a vencer sobre cualquier artimaña de Satanás, sobre cualquier situación de desánimo en nuestra vida, y ayúdanos a ver hacia Jesús, tomar pasos de obediencia a ti, Señor, y vivir en el centro de tu voluntad. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Querida iglesia, esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición. Si fue de bendición, hazme el favor de compartirlo en Facebook, o mándales el link por WhatsApp o por alguna de las plataformas para que también tu familia y tus amigos puedan escucharlo. Les voy a pedir un favor, estemos invitando personas porque la semana que viene comenzamos en un nuevo lugar. Queremos estar alegres, bendecir al Señor, alabarle, y que este 11 de julio sea un día maravilloso en aquel lugar que Dios tiene para nosotros. Dios les bendiga grandemente y les guarde en el hueco de su mano.